Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar de este universo que podamos tener la oportunidad de estar llegando. Como siempre, tenemos gente muy interesante en este programa y hoy agradeciendo mucho la presencia de Miguel Castro Reynoso, presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque. Aquí, así quiero decirle, Miguel. Bien, muchas gracias, doctor, sobre todo por la oportunidad que nos brinda siempre de compartir lo que estamos haciendo. Y bueno, pues este año 2011 es un año muy interesante, lleno de retos, en el que podremos compartir muchos proyectos, sin duda alguno todos benéficos, creo yo. Y bueno, pues encantado de estar aquí contigo, de estar con todas las personas que nos ven de los diferentes países a donde llegas, de los diferentes lugares y espacios a donde nosotros podemos con nuestro mensaje compartir. Y bueno, pues en lo particular yo hablaría siempre de un lugar mágico, y a ese lugar al que entrañablemente quiero y que además tengo la responsabilidad de trabajar por él, que es San Pedro Tlaquepaque. Al decir San Pedro Tlaquepaque, yo siempre lo recuerdo desde que estábamos pequeños. Hablar de San Pedro Tlaquepaque era hacer un viaje enorme, porque era viaje de Guadalajara a San Pedro, pero lleno de todas sus bondades, de sus colores, de todos sus artesanos, que también es una cosa tan importante. A mí me tocó en compañía de mi padre, o acompañar a mi padre a operar en el refugio. Nosotros operamos ahí en el Hospital del Refugio. El ahora Centro Cultural. El ahora Centro Cultural. ¿Qué está pasando con ese Centro Cultural? Primero compartir, traes a la memoria del colectivo imaginario algo impresionantemente bello. Sin duda Tlaquepaque fue durante muchos años una villa alfarera a donde acudía la gente de Guadalajara los fines de semana. Subir al tranvía era todo un ritual y llegar hasta la zona del Parián. Hoy, después de casi un siglo, nosotros hemos recuperado el nombre de San Pedro, porque finalmente muchas generaciones nunca lo olvidaron. Y bueno, San Pedro es color, San Pedro es artesanía. San Pedro tiene íconos y uno de ellos, de los más importantes, es el Centro Cultural del Refugio, un espacio que fue durante muchos años hospital. Para mí es grato saber, después de tanto tiempo que nos conocemos y no tener esa información, que tú llegaste a operar ahí. Sí, eso fue, pues me tocó pues acompañar a mi papá a operar ahí en el refugio. Y bueno, pues ahora es sede del Premio Nacional de la Cerámica, un espacio maravilloso de una manzana completa que está a 3 cuadras de la presidencia municipal y que bueno, hoy en día alberga exposiciones de pintura, exposiciones de cerámica permanente. Hay la oportunidad ahí para hacer eventos culturales como presentaciones de libros, charlas de convivencia cultural, y bueno, pues sigue siendo un espacio importante. En Tlaquepaque tenemos proyectos importantes. Bueno, uno de ellos es la recuperación del nombre original, que es el nombre de San Pedro Tlaquepaque, y que finalmente este proceso estamos ya por concluirlo. Yo espero que a más tardar en febrero ya tengamos oficialmente el nombre de San Pedro Tlaquepaque, y ahorita ya entramos con el Congreso local para hacer este proceso que llevó a cabo un trabajo arduo, previamente llevado a cabo con esmero, con cuidado, con respeto por la gente, porque hicimos una consulta pública que durante el año pasado, es decir, el 2010, estuvimos trabajándola permanentemente con la gente. Más de 12,000 consultas directas, en donde casi el 80% de los habitantes dijeron sí al recuperar nuevamente ese nombre que históricamente siempre tuvo, que era el de San Pedro. Yo creo que todo ese tipo de cosas históricas, como tú hablabas ahora de la imaginaria, de ese tranvía, ahorita me fui imaginando cómo llegar en el tranvía a Tlaquepaque, a San Pedro Tlaquepaque. Por el famoso Boulevard Tlaquepaque. Así es.
donde estaba el Club Atlas, a un lado el paradero. Así es, del lado derecho. Y bueno, pues que finalmente desembocaba prácticamente fuera de la presidencia con ese tranvía por el que, bueno, pues tenemos, quienes no tuvimos la oportunidad de verlo físicamente, tenemos muchas fotografías e imágenes. Por ejemplo, cómo veíamos al campesino con sus mulas o con sus caballos afuera del Parián, que fue durante muchos años un lugar en donde se vendía artesanía. ¿Alrededor del Parián? Alrededor del Parián, incluso dentro del Parián, porque a principios del siglo pasado lo que se vendía ahí era mucha artesanía. Loza, que tradicionalmente la gente, la palabra loza es una palabra que refiere a todos los enseres domésticos para el uso de la cocina. Preparación de la cocina. Así es, ahora ya hay plástico, hay cerámica de todo tipo. Antes en México se utilizaba mucho el barro y ahí teníamos los vasijas. El barro y el peltre. Así es, el peltre. Y bueno, pues se vendía mucho eso, ¿no? Ahora ya son restaurantes, es un área gastronómica. Mariachi. Un área de bar, mariachi, comida mexicana, tequila. Birria. La birria, así es. Y bueno, qué padre es recordar esos momentos. Todo hacia allá queremos enfocar Tlaquepaque y además, más ahora que viene una justa deportiva que a nivel habla hispana o a nivel América Latina pues es sumamente importante, que son los Juegos Panamericanos, que finalmente llegan a tener como sede Guadalajara. Tlaquepaque es parte de Guadalajara como una metrópoli, como una zona metropolitana, y bueno, pues es importante para quienes nos ven y que son de otros países puedan más o menos tener una idea de lo que Tlaquepaque es. En Tlaquepaque tenemos casi 700,000 habitantes y tenemos un presupuesto del orden de los $100 millones, por hablar de una cifra universal. Y bueno, pues es un municipio en donde el campo es importante, la artesanía, todo lo que tiene que ver con la cerámica, somos líderes a nivel nacional, tenemos un premio nacional de cerámica y bueno, somos también un municipio que oferta oportunidades de empleo. Por comentarles algo, en Tlaquepaque hacemos reactores nucleares, hacemos partes de turbinas para avión. En Tlaquepaque, sí, claro, en Tlaquepaque tenemos plantas de empresas que hacen manufactura tecnológica, teléfonos celulares, una parte importantísima de aparatos para los celulares de todo el mundo se hace en Tlaquepaque, impresoras de las que utilizan para los PCs o para los ordenadores, computadoras también se hace mucho ahí. Entonces, somos un municipio que tiene manos creativas, mano de obra calificada, y bueno, nuestra imagen y nuestra tradición tiene que ver con la artesanía. ¿Y hacia dónde va a participar San Pedro en la justa olímpica? Somos sede de uno de los deportes más importantes a nivel mundial, que aquí es incipiente, pero que poco a poco va creciendo, como es el rugby. Tendremos una sede de rugby y por supuesto la parte turística, que Tlaquepaque será sin duda alguna uno de los municipios exponentes de este tema, ¿no? Entonces, pues en ello estaremos trabajando y a mí me parece sin duda alguna que es sumamente importante que este año, ahora que estamos aquí platicando con ustedes, pues sea un año de grandes ventajas y oportunidades para el municipio. Somos, en términos políticos, el tercer municipio más importante del estado de Jalisco, sin competirle a otros en sus condiciones. Por ejemplo, Puerto Vallarta es el municipio más importante en términos turísticos por la cantidad de visitantes que recibe, por el nivel de turismo que mueve, pero obviamente en términos de la importancia que genera en términos de desarrollo, de construcción de comunidad, bueno, pues después de Guadalajara y de Zapopan, me parece que somos un municipio que reclama su oportunidad de participar de manera importante en las cosas que a Jalisco le interesan. Y bueno, pues a partir de esa premisa estamos trabajando en proyectos de salud, como lo compartimos hace un momento, en proyectos que tienen que ver con el cuidado de nuestro medio ambiente, como limitar el uso del automóvil, que en Guadalajara no existen programas hasta este momento y pareciera una cuestión como increíble. Y bueno, pues en este tipo de cosas estamos trabajando y bueno, pues estamos encantados de estar aquí. Sorprende el ver ayer una fotografía de la contaminación ambiental.
uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo va a haber oportunidad de que el medio ambiente sea mejorado? Nosotros estamos participando con nuestros equipos de refrigeración del sistema con la utilización de gas ecológico. Tenemos un aparato para destruir las agujas, para evitar contaminación del medio ambiente, o sea, todo ese tipo de procesos. Pero yo creo que todos deberíamos de participar. Si todos participáramos un poquito, cada uno de los habitantes en Jalisco, en Tlaquepaque, en San Pedro, en Guadalajara, en Zapopan, si cada uno hiciera eso, seguramente el resultado sería muy grande. El problema de los automóviles es bien severo. Bueno, el 80% de la contaminación que hoy se genera en la zona metropolitana de Guadalajara proviene del uso del automóvil particular. Este es un tema grave y creo que en ese lamentablemente contribuimos una gran mayoría de habitantes. Todos los que tenemos vehículo tenemos la gran oportunidad de participar en la reducción de contaminación que hoy en día generamos todos, buscando alternativas de construcción de tejido social. Yo me pregunto si algunos de nosotros en algún momento nos hemos planteado cuántos vecinos de alrededor de nuestra vivienda tienen hijos en el mismo colegio, en la misma escuela en donde nosotros los tenemos, y cómo podemos colaborar para que tengamos un vehículo menos circulando en la calle. No es de inventar el hilo negro, son programas que finalmente ya existen. Es cierto, hay muchas cosas más que se pueden hacer, pero creo que tenemos que partir de esta premisa. Y yo creo que bien valdría la pena que pudiéramos entender que algo podemos hacer por esta ciudad. La premisa que nosotros hemos propuesto es por qué no adoptar ya un programa de no circular un vehículo al día durante la semana. Esta propuesta la estoy trabajando ya en el Congreso local. A mí me parece sumamente importante que podamos poco a poco ir contribuyendo. Esta ciudad ya no aguanta más. No están entrando a circular entre 250 y 300 automóviles diarios. Esos son los datos que se tienen. ¿Y hasta cuándo? Hay datos muy graves, así es. Y me parece que las nuevas generaciones están empujando a alternativos. Hemos visto cómo durante los últimos 5 años en Guadalajara se han ido creando células de activistas en pro del uso de vehículos no motorizados, como el uso de la bicicleta, que, bueno, esta ciudad lo permite. La altimetría es una altimetría racional y, bueno, creo que en ello podemos trabajar. Es por eso que la propuesta que yo estoy construyendo es para que podamos dejar de utilizar el vehículo por lo menos un día por semana. Es una propuesta antipopular. Sí, pero es muy saludable. Pero es necesaria, y creo que los gobernantes estamos llamados a tomar decisiones, aún y a pesar del costo que esto implique. Esto tiene que ir acompañado de mecanismos que permitan que el uso intensivo del servicio público pueda ayudar. Lamentablemente, el año pasado se dio una decisión irresponsable, me parece que fue la de el haber echado atrás la línea 2 del BRT. Sí. Y yo creo, sin duda alguna, que tenemos que recuperar el tiempo con proyectos de esta naturaleza y tendremos que buscar mecanismos que nos permitan avanzar. Frente a esta situación del transporte en toda la zona conurbada, también, pues por un lado, todo el mundo dice es que si existiera un transporte masivo adecuado, todo el mundo dejaría el automóvil en su casa, cuando menos lo utilizaría menos. Entonces me parece que eso también es un factor importante. Claro, yo creo que difícilmente mucha gente dejaría de usar el vehículo. Tenemos una cultura muy proclive al uso del vehículo y hasta algunas generaciones todavía lamentablemente nos han formado con la visión patrimonial centrada en 2 cosas particularmente. Una es una vivienda propia, a la que creo que todo el mundo tenemos derecho y aspiramos legítimamente, y la otra necesidad de cobertura de un ciudadano común en este país tiene que ver con un vehículo. La gente siente que avanza en su calidad de vida, y efectivamente sucede cuando tienen una casa y un vehículo. El vehículo es visto no solamente como una herramienta de trabajo, sino también como un bien de patrimonio, como una condición de estatus. Eso es lamentable, porque en algunos otros lugares del mundo el estatus no tiene nada que ver con subirte a un servicio de transporte público. Creo que el grave problema de nosotros radica
en que tenemos la concepción, pero tampoco hemos construido un mejor servicio de transporte. Y en eso los gobiernos tenemos un grave nivel de responsabilidad. ¿Por qué ha sido esto, doctor? Porque somos, lamentablemente, los gobernantes, en muchas ocasiones, proclives a ejercicios clientelares. Es decir, yo no me meto con un sector de la población para que sigan apoyándome, y a cambio de ello yo no los molesto. Y tenemos un status quo que difícilmente nos atrevemos a romper. Acudimos mucho a aquella novela de Lampedusa, ¿no?, en donde el gatopardismo, o sea, intentamos cambiar por encimita para que las cosas sigan igual. Y creo que por ahí va esta premisa del uso del vehículo restringido. Ahora ya se ha utilizado, pues se utiliza esa acción, se utiliza en muchas partes del mundo. O sea, esto no es una cosa que es prioritaria o que se va a hacer una prueba aquí en él, no, sino que ya se utiliza en otras partes. Quiere decir, por ejemplo, si en el Distrito Federal se dejaran utilizar todos los automóviles todos los días, pues sería imposible, sería una vía de estacionamiento. Yo creo que no se movería nadie frente a eso. Y me voy a atrever a preguntar un poquito a través de esto, porque ya lo tocaste, sobre el transporte masivo, porque han estado saliendo intereses alrededor de hacer la segunda línea del tren ligero. Suena muy interesante todo esto, o sea, todo lo que sea en relación inclusive se habla de en Zapopan, ¿cómo se llama? De lo que están pretendiendo hacer en Zapopan. El tranvía. El tranvía. Así es. O sea, si todo esto estuviera y se lograra, sería maravilloso. Yo creo que lo que sí estamos obligados y no podemos dejar de lado es entender que quienes tenemos una responsabilidad de gobernar la ciudad, tenemos que contribuir ya con decisiones muy firmes que permitan darle la vuelta a este tema. Tenemos que darle forma a ello y tenemos que construir mejores condiciones. Me parece que es sumamente necesario, es sumamente importante el que podamos todos hacernos cargo de la parte que nos toca de construcción de comunidad y de ciudad. Hay proyectos de movilidad. El año pasado fue un año en donde lamentablemente muchos de ellos no se cuajaron, pero creo que este año sin duda alguna tenemos una extraordinaria condición para poderlos cuajar. Tanto la línea 3 de tren ligero, que va de Guadalajara a Tlaquepaque a Tlajomulco o viceversa, como la línea de tranvía que Zapopan ha propuesto y que lo que pretendería sería un servicio de transporte moderno con un costo menor al del tren ligero, que rompa menos con la armonía de la ciudad y que permita construir mejores condiciones de movilidad. Y todo ello va aparejado, así que bueno, pues ahí está, vamos trabajando en ello y esperemos que esto pueda ser una realidad durante este año 2011 para que poco a poco podamos ir contribuyendo y que esa fotografía que lamentablemente tú y todos los que tuvimos la oportunidad de ver este periódico el día 26 de diciembre, pues cambie en esa imagen, que fue muy lamentable. Durante estos días la contaminación ha arreciado más. Obviamente aquí estamos en invierno, en este momento en Jalisco, en México, en Guadalajara, zona metropolitana, y bueno, pues traemos índices muy lamentables, ¿no? Tenemos arriba de 100 en varios puntos en donde se mide la contaminación, y pues creo que tenemos que empezar a buscar cómo construimos una mejor ciudad para nuestros hijos, ¿no? Así es, y todo esto, ojalá y todos los gobernantes pensaran de la misma manera, pero pues cada quien tiene su forma personalísima de hacerlo. Así es. ¿Un municipio puede per se tomar decisiones para su municipio en este sentido o no? No, tienes que hacerlo de manera colegiada, y qué bueno. Creo que el problema radica en cómo haces política para que puedas construir acuerdos. Jalisco, durante las últimas 3 décadas, ha venido resintiendo mucho esta falta de acuerdos entre los diferentes sectores que involucran la construcción de un mejor Estado, un Estado más fuerte. Me refiero al sector productivo, tanto el capital como el trabajo. Me refiero al sector religioso, que tiene sin duda alguna un elemento importante para la construcción de comunidad.
y por supuesto el factor que tiene que ver con el gobierno, aunados todos estos en una parte de la balanza y en la otra la propia sociedad, una sociedad cada vez más crítica, mejor formada, que tiene como punta de lanza la formación que las propias instituciones educativas han generado en esa nueva camada de jóvenes egresados de instituciones educativas que cada vez se preocupan más por la formación integral del ser humano. Ahora es posible ver jóvenes preocupados por el medio ambiente, cada vez menos afectos a cuestiones mercadológicas, en algunos casos, los más positivos, y vemos como ahora hasta los niños de 9 o 10 años de edad son capaces de moldear a los adultos y hacernos conciencia sobre el cuidado del agua, sobre la separación de la basura. Yo lo vivo en mi casa, el uso de la bicicleta como un elemento racional. Yo tengo una niña de 8 años que me dice: papá, cierra la llave del agua cuando te estés utilizándola para la higiene. Papá, la basura la separas en por lo menos 2 botes. Papá, hace esto, deja de hacer lo otro. Es decir, hay una plena conciencia acerca de ello, y creo que eso es a lo que tenemos que llegar en este momento. Por eso me refiero a que no importa que las decisiones no las pueda tomar solamente un gobierno local y que se hagan consensadas, lo importante es que haya la disposición para poderlo construir. Y tenemos agenda de gobierno, agenda metropolitana, y el tema de la movilidad es un tema en el que tarde o temprano tendremos que llegar a algún acuerdo positivo. Sí, y se ha trabajado ya mucho sobre esto de la movilidad. Yo recuerdo en el grupo que tengo la oportunidad de pertenecer, de Razón y Acción, hicimos un proyecto sumamente interesante, inclusive con unas reuniones de trabajo muy grandes con el licenciado que ahora es diputado, era presidente municipal de Zapopan, Arturo Zamora. El licenciado Arturo Zamora. Hicimos una reunión muy grande ahí, hasta con camiones diferentes y todo, con la intención pues de poner a disposición de los organismos de gobierno nuevas inquietudes a través de esto. Ahora sí ha llegado a hacer lo del macrobús, que el macrobús también tuvo un inicio en Curitiba y posteriormente en Bogotá con Transmilenio. Yo conozco pues bien, yo viví en Colombia un buen tiempo, entonces aunque no me tocó directamente, sí hubo mucha participación de parte de conocimiento muy cercano a través de lo que pasó. Ya posteriormente me subí en él y realmente ha venido a cambiar mucho también esto, porque tú puedes llegar y dejar en un estacionamiento bien formado para tomar el macrobús e ir a cualquier otro lugar. No deja de tener problemas cualquier cambio como es ese, pero al final de cuentas pues yo creo que todo este tipo de cosas son muy necesarias para esto, y ojalá aunque sea parte de lo que estás pensando hacer, lo puedas lograr en esta parte segunda es la parte segunda del gobierno, de tu segundo gobierno. Así es, ¿verdad? Es el segundo año de la segunda oportunidad. Así es, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo te sientes? Bien, me siento más entero, con un nivel de conciencia mucho mayor. Y creo que en esta parte nosotros hemos enfocado nuestras baterías a temas importantes. Uno que tú dominas, el tema de la salud. Tlaquepaque durante este año está generando acuerdos con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para que podamos ampliar nuestra capacidad de servicios en términos de centros de salud que nos permitan rápidamente atender una agenda para poder generar resultados positivos en la comunidad. La remodelación de 4 espacios, la creación de 3 nuevos, la ampliación de 1 más. Y un proyecto muy noble, que es el de la creación de un hospital para niños con cáncer, en conjunto con otra institución privada de beneficencia. Y por otro lado también, en ese mismo espacio físico, la creación de un hospital de traumatología, ubicado en la confluencia de la carretera Chapala y el periférico, la parte que pertenece a Tlaquepaque, porque es esta zona, de la zona metropolitana de Guadalajara, en donde habitan casi 5 millones de habitantes, o 5 millones de habitantes de manera racional. Ahí se concentran muchos accidentes automovilísticos, sobre todo en la carretera Chapala y periférico, por la condición propia de la zona
por el abuso, aún a pesar de que hay una ley anti-alcohol o una ley razonable de la combinación de alcohol y volante, pero bueno, pues ahí está. Y en el tema de la salud, hay 1 de cada 3 de los habitantes de Tlaquepaque no tienen un servicio garantizado en materia de salud. Hay ya programas como el de Seguro Popular que tienen muchas aristas todavía que tienen que ser revisadas y que son esfuerzos importantes que el gobierno federal realiza, pero que sin duda alguna, pues en muchas ocasiones no dan la cobertura a toda la gente que tiene demanda en materia sanitaria. Y bueno, pues en ello nosotros en este momento estamos trabajando no solamente con esta área, sino también con programas en el área de desarrollo social para poder enfrentar la obesidad infantil, que es un problema muy grave que existe en este momento, buscando la cultura del deporte, una cultura que permita darle orden y forma a la problemática que reside en un país en donde tenemos una cultura del sedentarismo, una mala cultura de la alimentación, porque una buena alimentación no necesariamente refiere a un estatus socioeconómico, refiere más que otra cosa al conocimiento pleno de qué es lo que debemos de hacer y qué no debemos hacer. Fíjate, Miguel, que ahora que decías de la ley, de la ley antiborrachos o la ley de salvavidas, estuvo aquí con nosotros hace 2 o 3 programas la doctora Rocío Morquecho, que es la directora del Consejo para la Prevención de Accidentes también, y estábamos hablando de todo este tipo de procesos, o sea que hemos estado muy al pendiente de cómo va el desarrollo de este proyecto, porque pues los jóvenes pues son los que más tienen accidentes alrededor de esto, entonces son vidas truncadas, son familias que se quedan con muchísimos problemas y al final de cuentas todo el mundo sale perdiendo. No hay nadie que salga ganando con una situación de ese tipo. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué te parece si nos tomamos unos minutos para dar una vista por lo que es aquí prevenir y luego continuamos con este programa? Muchísimas gracias, doctor.
Bueno, pues estamos de regreso en este programa número 52. Miguel, estabas hablando sobre la obesidad, sobre todos los programas de salud que se presentan como proyectos para este año. Hablabas de un hospital de traumatología. Así es. Hablabas de un hospital para niños con cáncer. Así es. Y fíjate, no he escuchado yo hasta la fecha, y vaya que desde en la época de los 50, de los 60, se pretendió hacer un hospital infantil. No existe un hospital infantil en el estado. Y eso es tan sorprendente porque los que... No, perdóname, tú me ibas a decir. No, sí, hay uno en Tlaquepaque ya. ¿Infantil? Sí, es un hospital materno-infantil que va en su primera etapa, eso es importante mencionarlo. Pero un hospital, el proyecto, la concepción es de origen destino, un proyecto que trabajó y que arrancó el presidente municipal anterior, Hernán Cortés. El objetivo es tener un hospital materno-infantil que atienda a una población deprimida. Está ubicado en San Martín de las Flores. Ya está concluida la primera etapa. De hecho, a mí me tocó arrancar la primera etapa. El proyecto arrancó con el presidente anterior. No le tocó al gobierno anterior el poderlo inaugurar. Sin embargo, yo no tengo empacho en reconocer. Claro, ¿no? Y además, eso es maravilloso. Yo he buscado darle un gobierno de continuidad. Aunque somos de partidos diferentes, eso no me ha sido un problema. Y hoy en día hemos podido construir nosotros las bases de ese hospital. Es Hospital Materno Infantil en Tlaquepaque, operado por el gobierno del estado, la Secretaría de Salud, y que la segunda etapa está por arrancar este año, 2011. Nos parece que es importantísimo. Eso que ibas a comentar tú, que podamos voltear un poquito más hacia los niños y poder entender que hay una serie de problemas y enfermedades bastante graves que se pueden prevenir, hablando de un tema que yo no domino, pero que socialmente conozco más o menos bien, y que nos puede ayudar en mucho a mejorar la calidad de vida de muchísimos niños, pero sobre todo de muchas familias que en la gran mayoría de ocasiones, incluso por una falta de formación en términos de cómo pueden cuidar a sus hijos, pueden resolver problemas que en muchas ocasiones no conocen. Y te doy un caso que me ha tocado vivirlo en carne propia, y es el problema que existe de los problemas renales con pequeños y pequeñas de entre 14 o 15 años de edad, que por no haber atendido problemas de infecciones urinarias o problemas serios detectados a tiempo, muchas de esas familias hoy están en una situación de gravedad muy, muy lamentable. Epidemiológicamente hablando, estamos pasando por el estado con un problema bastante serio de daño renal. Esto seguramente también va aunado a los cuadros diabéticos, porque también tiene mucho que ver con toda la cosa de la obesidad. O sea, estamos hablando de una generación de muchas cosas. Bien hablabas de la alimentación hace un momento. Y yo en más de alguna ocasión he mencionado que anteriormente la gente comía más sano aunque fuera con manteca, pero comía más sano porque eran cosas naturales. Doctor, yo lo veo con mis abuelos. Ya fallecieron todos, pero debo decirte algo. El ser humano en una generación, fisiológicamente hablando, poco cambia. Las transformaciones del ser humano tardan miles de años, ¿no?, para poder tener modificaciones, entiendo. Y la alimentación ha cambiado tanto en 50 años. Nos hemos llenado de comida de lata, de conservadores y de muchos alimentos que además son genéticamente modificados. Hace 50 años yo recuerdo que íbamos al rancho, hace 30, y mis abuelos, yo tenía 5 años de edad, mis abuelos en su casa nos ofrecían leche bronca, comían frijoles con tortillas, comían frijoles con tortillas recién hechas. Yo no veía en la cocina de mi abuela una lata.
No había, yo me acuerdo que se vendía todavía recuerdo haberlo visto en papel estraza, que vendía la manteca en la tienda. La carne se consumía solamente los fines de semana. Digo, también yo provengo de una familia humilde, pero yo no sé en muchos lugares, pero por ejemplo en casa de mis abuelos, la carne se comía los sábados y domingos, o los domingos. Entonces la alimentación era una alimentación muy sana, mucha verdura, mucha leguminosa, era muy común la tortilla, el queso, los frijoles, unos huevos estrellados. Esa era la comida. Y frente a una situación de gobierno, de gobernante, ¿qué se podrá hacer verdaderamente? Porque hubo esto de la que iba a quitarse mucho de la alimentación chatarra, pero ya se hizo para atrás esto. Son programas de gobierno que tienen que ir avanzando de manera lenta, es construir comunidad. ¿Y cómo interactúas tú con las bases de tejido social que existen hoy en día? En las escuelas, en las iglesias. ¿Cómo puedes llevar a cabo programas informativos acerca de cómo comer mejor? Y es estar picando piedra despacio. Difícilmente transformas a una comunidad de golpe y porrazo. No hay un gobierno municipal que en 3 años pueda cambiar de manera radical los hábitos de la gente, pero si trabajas de manera permanente, sí puedes generar en una generación cambios. Yo lo veo con mi hija y lo regreso nuevamente a la charla. Mi hija hoy en día tiene un nivel de conciencia mucho más grande que la que yo tuve a la edad que ella tenía. Y esto es importante, pero también creo que ha sido porque los padres nos hemos preocupado porque nuestros hijos crezcan en un entorno en mejores condiciones. Yo también a veces lo veo en algunas personas o en algunas familias en donde no hay plena conciencia acerca de lo que se tiene que hacer, y ahí es donde el gobierno tiene que entrar a apoyar. Y creo que esa es una gran obligación que tenemos que contribuir. Nosotros en Tlaquepaque estamos llevando a cabo programas permanentes por el área de desarrollo social, buscando cómo incidir en las instituciones educativas con programas que puedan alentar a que los niños hagan deporte, a que puedan comer un poco mejor, a dejar por algún momento la televisión, que no es mala, pero que tiene que regularse con orden en función de una vida equilibrada. Fíjate, Miguel, que nosotros traemos un proyecto también, a ver si lo podemos realizar en este año. Esta nueva etapa de mi vida profesional, que se vino a desarrollar a través de, inicialmente porque cuando hubo lo de la influenza H1N1, una convocatoria del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado, en conjunto con la Secretaría de Salud, para determinar nuevas fuentes de información. Entonces nosotros hicimos una solicitud, una presentación de un proyecto que era dirigido por los primeros 24 programas para poder llegar a la población y informar de forma seria qué era lo que estaba pasando. En ese entonces entrevistamos al doctor Enrique Ruelas Barajas, presidente del Consejo de Salubridad Nacional, al doctor Alejandro Macías, que es el coordinador nacional contra la influenza. O sea, tuvimos un flujo de información muy interesante durante esos primeros 24 programas. Tuvimos el apoyo pues del Consejo de Ciencia y Tecnología. Entonces al terminar nos quedamos con la idea de seguirlo haciendo, y entonces ya de motu propio continuamos con el programa. En ese entonces terminamos habiendo llegado a 3.800 personas y a 22 países. Seguimos haciendo el proyecto y quiero decirte que pues obviamente en este momento 52 programas, pues hemos sobrepasado la cifra de 20,000 y más de 46, 47 países, que realmente es impactante, realmente es impresionante cómo un medio como estos puede llegar. Entonces, a través de esta situación hemos estado tratando de establecer o de armar un proyecto donde esto sirva para llegar a las escuelas, esto sirva para llegar a comunidades donde en algunas formas no puede haber otras líneas de comunicación,
Sabemos que el Internet se puede comunicar a través no solamente de línea telefónica, puede haber de otra forma. Entonces, pues estamos tratando de hacer programas dentro de este programa que sean educativos, que sean pues como una orientación de un proyecto inicial interesante. Así, ¿qué te parece? A mí me encanta, digo, yo estoy muy agradecido de que me hayan hecho el favor de invitarme a tu programa Prevenir TV, un programa moderno, un programa de su tiempo, que creo que lee muy bien qué herramientas tenemos en este momento tecnológicas que nos pueden permitir acortar distancias de cualquier punto del mundo. Creo que esto es algo que nos puede ser de una gran utilidad para poder comunicarnos desde nuestro estilo de vida hasta nuestras necesidades, lo que estamos haciendo para poder enfrentar una década muy complicada, esta que está arrancando, que a nivel global hemos visto cómo ha sufrido mucho por la falta de oportunidades de empleo, economías descarnadas que en muchas ocasiones diluyen el rostro individual y personalísimo del ser humano, y que, bueno, pues me parece que estas apuestas como la tuya, como la de ustedes, pues son muy positivas. Creo que los gobiernos tenemos que leerlas de una mejor manera, respetarlas y poder compartir lo que estamos haciendo como gobierno. Así que pues muchas gracias, muchas felicidades, enhorabuena, este es el número 52. Sí. Y bueno, pues a mí me parece extraordinariamente positivo. Pues yo te agradezco que nos hayas acompañado. Espero que en un futuro de nuevo estés aquí con nosotros. Gracias, doctor. A lo mejor para inaugurar el set que tenemos pensado hacer, pero sí muy emocionados con todo esto y muy agradecido con tu presencia. Sé que eres un hombre con muchísimas actividades, lleno de cosas. Yo quisiera oír más de Tlaquepaque, pero pues los tiempos nos comen también un poquito. Ya será en otra ocasión. Y yo te preguntaba del hospital infantil solamente como último caso, porque no hay un hospital infantil solamente infantil. No lo hay. No, y eso y es en cierto. El Estado ya hace falta eso. Claro, yo planteaba el modelo porque, bueno, existe y era menester compartirlo contigo, pero también es importante decir que está apenas en simientes, es una primera etapa y es materno-infantil, habla más sobre la atención de la madre, hijo, preparto, posparto, sí. Y esa primera etapa, que no es exactamente el enfoque que tú claramente sugieres, ¿no? ¿Y esto es directamente de la Secretaría de Salud? Así es. Junto con el municipio, más que otra cosa, por la ubicación en la que se encuentra y por la capacidad del gobierno municipal de aportar algo de recursos a un proyecto tan noble, y que además en el tema de la salud pues no podemos ni debemos soslayarlo. Pues Miguel, muchísimas gracias, te agradecemos mucho esta presencia y mucho éxito. Al contrario, doctor, muchísimas gracias. Yo encantado, las veces que me tengan a bien invitarlo, yo lo valoro con muchísimo gusto. Sería muy padre que en una siguiente oportunidad pudiéramos compartir un poquito de imágenes sobre Tlaquepaque, compartir un poquito de los proyectos de gobierno que ya vayamos cristalizando durante este año que apenas está comenzando, y que esto nos permita a nosotros explotar un poquito la vena que tú compartías al inicio del programa, la parte turística, esa parte llena de color, de magia, de hombres y mujeres que durante 300 años han venido utilizando los materiales de la tierra, que es el barro, y que con su corazón, con su inteligencia, con su mente, han plasmado en sus manos esa modificación de sueños e ilusiones en algo físico, tangible, como es el barro cuando pasa por las manos, y que finalmente el fuego es como el crisol que permite que lo que en los sueños tienen, en la realidad la gente pueda disfrutar. Eso es Tlaquepaque. No, pues un sueño hecho a mano. Eso es hermoso. Te agradezco muchísimo y realmente hasta se me enchinó. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias a ti. Gracias. Te agradezco lo mejor muchísimo para este año 2011. Muchísimas para todos. Gracias, lo mismo.